Cuando quiera ya. Venga, pues entonces igual empezamos ya. Vamos a empezar ya, me parece. ¿Sí? Hola. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis aquí hoy, esta tarde. También a todas las que están en sus casas o donde quieran estar, porque ahora ya tenemos este magnífico medio en que nos podemos conectar y estamos connecting people, ¿no? También quiero dar las gracias al Teatro Gayarre de nuevo, agrego a su directora que me invitó a moderar este ciclo, y también a todo el equipo que hace posible, ¿no? A Ana Santos, todas las compañeras que nos ayudan a entrar y salir para evitar romper la distancia impuesta en esta pandemia que nos impide el contacto, ¿no? Esos abrazos que tanto echamos de menos, o por lo menos yo. Bueno, estamos hoy en el segundo día del ciclo, de una forma diferente, pues tenemos a nuestra invitada en formato virtual, Amaranta, pero que luego conectaremos con ella. Antes de presentar un poco su trayectoria, me gustaría recordar los objetivos de, bueno, los que yo por lo menos me gustaría que se cumplieran, que no fuera un segundo ciclo, hoy un primer ciclo, sino que hubiera más, ¿no? Que pudiéramos crear una red, un proyecto colectivo. Este sería uno de mis sueños, aunque tengo ya muchos años y conozco muchísimas mujeres que estamos trabajando en este teatro en Navarra, y este sería uno de mis sueños. Ojalá que surja de aquí o pueda surgir, ¿no? Pensar también en común, porque con el feminismo como movimiento transformador, yo creo firmemente en ello. Abrir la mirada, no sé, visibilizar. El otro día nos hablaba Lola del miedo como un motor, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos otros miedos que los hombres. A nosotros estamos programadas o marcadas para sentir miedo, sobre todo a no gustar, a no complacer, a que no nos quieran, a no responder a las expectativas. En fin, estamos un poco atadas con este sentido del perfeccionamiento, ¿no? Que a veces es como una nueva sumisión para mí, esta autoexigencia constante, cuántos másteres tengo que hacer, cuánto tengo que ganar, por favor. Entonces, casi somos como sumisas a nuestras propias exigencias, ¿no? De hoy. Bueno, el cuerpo es clarísimo, ¿no? No estoy suficientemente delgada o no soy lo suficientemente joven o bella, en fin. Entonces, hoy nos acompaña, como he dicho, Amaranta. Voy a dar paso a ella, pero me gustaría, bueno, recordar el título, que es Rompiendo el silencio. Me encanta, como le puso ya el título. Nos conectamos porque también somos de clásicas y modernas, a través también de María Castejón. O sea, luego hemos estado conectadas un poco ella y yo. Me parece que tenemos mucho en común. Y antes de contaros, os voy a contar un poquito parte de su trayectoria, porque es verdaderamente interesante. Ya solo su nombre, Amaranta Osorio, Amaranta, es que ya dan ganas de quererla, ¿no? Amaranta. Muchísimas gracias por compartir. Voy a leer un poquito tu currículum, o por lo menos parte de él. Es una escritora, es actriz, productora, mexicana, colombiana, española, o sea que lo tiene todo. Licenciada en dramaturgia por la RESAD. Tiene una maestría en gestión cultural por la Universidad Complutense de Madrid y la SGAE. Maestría de estudios teatrales de la Universidad de la Sorbonne, y también realizó un curso de posgrado sobre liderazgo en la Universidad de Harvard. Sobre todo como autora, ella se siente más autora que todos estos campos, aunque es muy polifacética. Ha recibido varios premios y sus obras han sido presentadas en distintos países: España, Colombia, Ecuador, México, Dinamarca, Italia, India, y traducidas al francés, al inglés, al alemán, al checo y al griego. O sea que creo que estamos con una autoraza. Desde el 2019 se beneficia del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, México. Luego nos contará un poco qué es esto, si nos lo puedes contar mejor. En España ha ganado varios premios: el Calderón de Literatura Dramática, premios de textos teatrales Jesús Domínguez, Premio Teatro Express de Caja Madrid, y en México obtuvo una mención del jurado del Premio Dolores de Castro y ganó la convocatoria Historias de Té de la Compañía Nacional. Como actriz ha participado en películas, en 10 series de televisión: Yo soy Bea, El comisario, en fin.
Tiene 21 obras de teatro en las que ha participado con directores como Julia Barley, Jill Grimald, Sánchez Sinisterra, Rosario Ruiz Rogers, Gemma Aparicio, Guillermo, bueno, un montón de directores, en 9 cortometrajes. En 2009, esto me gusta mucho, dejó de hacer castings y se dedicó a hacer sus proyectos. Es gestora, como gestora ha dirigido varios festivales de artes escénicas, el Festival Siete Caminos Teatrales en México, el Festival de las Artes de San José en Costa Rica, A Solas de Magdalena Project en Madrid, y ha programado además festivales internacionales como el Festival Tatindatri 2019 en India. Desde el 2011 es miembro activa de la Red Internacional de Creadoras Escénicas Magdalena Project. Ha impartido cursos por España, Francia, Alemania y, bueno, un largo etcétera. Bienvenida, gracias, es un placer tenerte. No me gustaría más tenerte aquí al lado para de vez en cuando sentir más tu... Pero estamos muy contentas de que compartas tu sabiduría con nosotras. Cuando quieras. Arantxa León, buenas noches. Antes de empezar, quiero empezar agradeciendo a Grego Navarro del Teatro Gayarre por la invitación, a Aurora Moneo, quien soñó este encuentro, y también Scarri Casco, a Ana Mendirós y a los técnicos que lo hacen posible. También quiero agradecer el apoyo del FONCA, que me da ahora una beca de 3 años en las que puedo dedicarme a escribir. Bueno, me siento muy honrada y feliz de poder compartir este momento con ustedes. Me hubiese encantado poder ir, pero ahora mismo estoy en Francia y aquí estamos confinados. Pero bueno, lo importante es que aunque estemos en lugares diferentes, en este instante estamos juntas. Voy a hablar en femenino, pero le pido a los hombres, trans y personas no binarias que por favor se sientan incluidas. El título de esta charla es Rompiendo el silencio, la necesidad de escribir tu historia. Y en ella voy a contar un poco de mi experiencia como autora, pero sobre todo voy a hablarles de nuestra historia y del por qué es tan importante que las mujeres escriban y se atrevan a dar su punto de vista. Hablaré entre 30 y 40 minutos y luego les mostraré un vídeo con consejos de autoras que admiro. Y después podemos conversar un poco, ustedes me pueden hacer preguntas, los que están en el teatro y no sé si también en las redes. Bueno, empecemos. Cuando yo era niña, me encantaba hablar. Mi madre siempre cuenta que a donde llegaba, hablaba con todo el mundo. Pero conforme fui creciendo, me fui callando. En parte porque pocas veces me dejaban hablar, pero también porque en algún momento entendí que mi palabra no tenía valor. Hace un par de años escribí una obra que se llama Lo que no dije, que es un texto que nació de una conferencia que di en el Encuentro de Teatro y Feminismos de la RESAD, gracias a la invitación de Alicia Blas y Ana Contreras, ¿no? Ellas me pidieron que contara cómo me había vuelto feminista. Y yo hablé por primera vez en mi vida de las pequeñas y grandes violencias que había sufrido como mujer. Y al hacerlo, descubrí que las experiencias de las que no hablas por vergüenza pesan menos cuando las cuentas. Y que muchas hemos pasado por lo mismo. Entonces les voy a leer un fragmentito que justamente habla de ese callarse. Como mujer, me mandaron a callar tanto que crecí pensando que no tenía nada que decir. Lo que es peor, pensé que lo que yo tenía que decir no merecía ser escuchado. Yo quería hablar de lo pequeño, de las cosas cotidianas, y eso no tenía valor. Durante años me obligué a justificar lo poco que decía citando a algún autor conocido, como dice Heidegger, como dice Schopenhauer, como dice. Todo lo que decía era lo que decían los otros del género masculino. No decía nada mío. Siempre hablaba de los otros, porque ellos tenían razón y yo no. Porque ellos eran inteligentes y yo no. Porque ellos eran importantes y yo no. Porque ellos eran hombres y yo no. Y yo me pregunto, ¿de qué nos sirve leer muchos libros si no podemos emocionarnos? ¿Por qué una historia personal es menos importante que una teoría? ¿Acaso lo personal no es político? ¿Alguna de ustedes ha sentido que no tiene nada que decir?
cada vez que he hecho esta pregunta en un teatro, la mayoría de las mujeres levantan la mano. En los 4 países donde lo he presentado, el 99% han levantado la mano. Es decir, la mayoría de las espectadoras que han venido a verme han sentido que no tenían nada que decir, o que lo que querían decir no era importante, o que no eran lo suficientemente inteligentes. ¿No les parece fuerte? Creo que ese callarme o autocensurarme, en mi caso, vino de que me hicieron sentir que había algo malo en mí, que por ser mujer era limitada. Y claro, la sensación de no ser suficiente fue creciendo a medida que no podía ser todo lo que se esperaba de mí, que no podía ser guapa, inteligente, exitosa, buena madre, buena esposa, perfecta. Yo no recuerdo cuándo empecé a tragarme las palabras, pero sé que fue como alrededor de los 10 años, entendí que la palabra era para los hombres y que los temas más valorados tenían que ver con el poder o con la guerra. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se le empezó a dar más valor a los que quitan la vida que a las que la dan? Ahora que soy una mujer adulta, veo que llevo años callándome. Y también me callo para agradar a los hombres. Y lo que es peor es que no es algo que me pase solo a mí, sino que nos pasa a muchísimas mujeres. ¿Se han preguntado de dónde viene la idea de que las mujeres deben estar calladas? ¿Cuándo empezaron a callarnos? Buscando, vi que en la Biblia hay un pasaje que ha planteado algunas dudas, ¿no? Está en el Génesis 1, 27, 28 y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaros. Esta parte, este pasaje, está varios versículos antes de que Dios crea a Eva. Por lo que se puede pensar que antes de ella hubo una mujer creada a semejanza de Dios, igual que Adán. Gracias a este pasaje se creó el mito de la primera mujer de Adán, que en el folclore judío se le llamó Lilith y se le atribuyó el ser una pelirroja, voluptuosa, así, con mucho carácter. En la Biblia no hay referencias a Lilith, pero su mito se fue creando durante 16 siglos. Les voy a leer un poco su historia resumida por Robert Graves y Rafael Patai. Lilith y Adán fueron creados al mismo tiempo por Dios, con las mismas bendiciones y regalos. Eran iguales y convivían juntos en el Edén. Había armonía entre ellos, hasta que ella quiso cambiar de posición sexual. Lilith no quería yacer siempre bajo el hombre como hembra bajo el macho. Lilith quería experimentar su placer sobre Adán, como él lo hacía sobre ella. Pero Adán no se lo permitió. Discutieron, él no cedió, ella tampoco. Ella pronunció el nombre sagrado de Dios, lo cual estaba prohibido, y con ese poder, desde su boca, se elevó por los cielos y abandonó el Edén. Preparando esta charla, me leí Eva y Lilith de Lisa Quejeiro, donde nos cuenta que Lilith no fue expulsada. Ella luchó por tener los mismos derechos y al no obtenerlos, abandonó a Adán. Y como castigo, la convirtieron en demonio. El mito luego se mezcló con el del Mastut, que era un demonio que robaba el alma de los niños. Entonces, en pocas palabras, entre dos mitos fundadores que tenemos a dos mujeres desobedientes, Lilith y Eva. Lilith fue la primera mujer que se atrevió a pedir lo que quería y que por ello fue castigada a estar siempre sola, a tener hijos muertos y a matar bebés recién nacidos. Eva fue creada de la costilla de Adán y su deber era serle fiel y ayudarlo,
lo que ha causado que se crea que las mujeres deben estar sometidas al hombre. Ella comió el fruto prohibido y por eso, tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso. Lo que nos ha llevado a pensar que por ser hijas de Eva, las mujeres somos culpables. Quejeiro nos recuerda que en la Biblia Dios castiga menos a Eva que a Adán, ya que es a él a quien le había prohibido comer del árbol del conocimiento. A mí me llamó, cuando leí esto, me llamó mucho la atención no haber estudiado el hecho de que Dios haya castigado más a Adán. Porque de alguna manera crecí pensando que toda la culpa la tenía Eva. No sé ustedes. Bueno, la autora plantea una nueva teoría que a mí me pareció bastante interesante. Les voy a leer una cita. Eva sabía lo que estaba haciendo y lo que implicaba. Eva decidió alimentarse con el conocimiento, nutrirse con la verdad del bien y del mal. No lo hizo solo para sí misma, lo compartió con quien más amaba, Adán, y él confió en ella. Y después tuvo miedo y se arrepintió y le echó la culpa a la serpiente. Pero Eva nunca se separó de Dios. Con las historias de Lilith y de Eva, está claro que las mujeres lo tenemos difícil. Si hablamos, nos vuelven demonios y si queremos saber, se nos expulsa del paraíso. A eso se le suman cientos de años en los que las mujeres pasamos a ser propiedad de los hombres y donde se habló bastante de nuestra inferioridad mental. Ante este panorama, sumado a siglos de opresión, ¿cómo no iban a protestar las mujeres? Ante la desigualdad de hoy, ¿cómo no vamos a querer que las cosas cambien? Gracias a mujeres impresionantes, yo estoy viva y tengo el derecho a votar, a estudiar, a vivir libremente mi sexualidad y a decidir sobre mi cuerpo, aunque en algunos países todavía se está luchando por eso. Nací en una época en que como mujer tengo muchos más privilegios que mis ancestras. Y sin embargo, desde muy joven aprendí que callar era mejor que hablar. Y crecí sintiéndome culpable y no suficiente. Por lo que me ha tocado vivir a mí, está claro que la opresión del patriarcado, aunque no es tan visible, sigue estando muy, muy presente. A eso se le suma que las mujeres tenemos poquísimos referentes. Se nos enseña una historia contada por hombres donde casi no hay mujeres. Una historia incompleta en la que las mujeres y su contribución a la sociedad no son importantes. Quizá por eso a todos nos cueste tanto imaginarnos otro mundo y darle a la mujer el lugar que se merece. Chimamanda Ngozi Adichie dice, y yo estoy muy de acuerdo, la cultura no hace a la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. En la literatura universal abundan ejemplos que refuerzan la idea de que la palabra es cosa de hombres, como dice Telémaco en la Odisea. Y se ha dicho mucho sobre las mujeres, pero pocos libros escritos por mujeres han pasado a la historia. No sé cuántos libros fueron olvidados y cuántas mujeres fueron silenciadas, pero está claro que fueron muchísimas. De las pocas que pasaron a la historia, sabemos que fueron criticadas, algunas fueron perseguidas, como Santa Teresa de Jesús. Sobre ella escribí una pieza corta que se llama Ser en los ojos y les voy a leer un fragmento. 3 años en cama, sin poder moverme. Fue como volver a nacer en un cuerpo marchito. En cuanto pude, volví a escribir. Y mi confesor me obligó a quemar mis escritos, mis meditaciones sobre el cantar de los cantares, en las llamas, palabra tras palabra, letra
tras letra, cayendo, cayendo, cayendo en un abismo hecho de fuego y de silencio. La Inquisición me persiguió. Querían condenar el libro de la vida. Me llamaron bruja. Resistí. Si nos adentramos en la historia de la literatura, vemos que hay muy pocas mujeres que lograron entrar en el canon, ¿no? Y mantenerse en él. Seguro que ustedes, al igual que yo, crecimos estudiando libros en los que no había mujeres, ¿no? Por lo que es normal que cuando pensemos en libros buenos, automáticamente pensemos en libros escritos por hombres. Hace poco vi el vídeo de una conferencia de Laura Freixas que se llamaba Las mujeres y el canon, ¿no? Es muy interesante, véanla, está en YouTube. Y bueno, Laura hacía referencia a un estudio de la Universidad de Valencia del 2008, en el que decía que la proporción de escritoras mencionadas en los libros de texto entre los siglos XII y XX era del 6%. Y ella se planteaba una pregunta muy importante. ¿Los hombres son históricos y las mujeres no? También hablaba de que en el presente, aunque hay muchas escritoras, el panorama literario está lejos de ser igualitario. Aunque en España se publiquen un 30% de libros escritos por mujeres, son muy pocas las que entran en el canon, decidido en su mayoría por hombres. En su charla, Freixas habla de los modelos que han escrito una historia sin mujeres. El hombre, concebido como universal, es decir, el hombre puede representar a la humanidad, mientras que las mujeres son siempre percibidas como mujeres, no ya como individuos y mucho menos como universales. ¿No creen que ya es hora de plantearnos quién decide cuáles son las obras que deben entrar en el canon y rescatar a las escritoras del pasado? Yo creo que sí. Que las escritoras mujeres no formen parte del canon es una forma de silenciarnos. Hay algunas personas que creen que si esto sucede es porque no hay buenas autoras. Pero yo he podido comprobar lo contrario. Hay muy buenas autoras, pero son poco visibles. Y además se suele menospreciar su trabajo, o se habla más de su vida personal que de su obra, o se las clasifica solo como literatura de mujeres. En fin, hay un montón de cosas que van en contra de la escritura de las mujeres. Bueno, por esa razón, yo creo que todas tenemos que hacer un esfuerzo por conocer nuestras creaciones y las de las otras. Por si hay alguien de ustedes que cree que no hay buenas dramaturgas en España en este momento, voy a darles algunos ejemplos de mujeres que han estrenado, publicado y que en su mayoría han ganado premios. Angélica Lidl, Laila Ripoll, Itziar Pascual, Lluïsa Cunillé, Paloma Pedrero, Yolanda Pallín, Gracia Morales, Lola Blasco, Nieve Rodríguez, María Folguera, Lola Fernández de Sevilla, Eva Redondo, Irma Correa, María Velasco, Carolina África, Carmen Loza, Diana Luque, Laura Paricio, Laura Freijo, Victoria Zumberg, en fin, podría seguir así un rato largo, porque hay muy buenas autoras en este momento. Pero si ustedes quieren como descubrir autoras, yo los invito a que visiten la página de Contexto Teatral, es www.contextoteatral.es, que es una muy buena iniciativa de Nuevo Novenos. Y ahí pueden encontrar la biografía y extractos, fragmentos de muchas obras de autoras y de autores. Bueno, volvamos. Que una mujer escriba, y sobre todo que escriba teatro, es un acto de resistencia. Resistencia ante los obstáculos de la vida cotidiana, ante los traumas, ante la falta de referentes y las historias silenciadas. Resistencia al patriarcado, que durante siglos ha privilegiado y sigue privilegiando a los hombres.
Les voy a dar algunos ejemplos de esta desigualdad, porque muchas veces se piensa que todo está conseguido. Por ejemplo, de las 116 personas que han recibido el Premio Nobel de Literatura, 116, hay 15 mujeres. En España, el Premio de Literatura Dramático ha sido otorgado a 5 autoras frente a 24 autores. Hace poco, en el diario del País, salió una nota de prensa que hacía referencia a un estudio dirigido por Fátima Anjo para el Ministerio de Cultura y que decía que en el ámbito de la cultura el 82% de las direcciones artísticas de las instituciones públicas están en manos de hombres. En la entrevista, Fátima dijo: el ámbito de poder más inexpugnable para las mujeres es sin duda el poder cultural. El poder de legitimación artística es abrumadoramente masculino. Afortunadamente, el Teatro Gayarre es uno de los pocos teatros dirigidos por mujeres. Y bueno, gracias a las acciones de varias mujeres, yo hoy estoy aquí. Como dijo Amelia Valcárcel, el feminismo ha sido y es una suma de acciones contracorriente, rebeldías y afirmaciones que tantas mujeres han hecho y hacen sin tener para nada la conciencia de ser feministas. Yo creo que todos, todes y todas deberíamos ser feministas. Si lo somos, el mundo será mejor. Actualmente hay una evidente desigualdad y por esas razones es de vital importancia que las mujeres nos ayudemos entre nosotras y que organicemos eventos donde se puedan ver nuestros trabajos y nuestra voz pueda ser escuchada. Creo que necesitamos crear una red de protección, como las del circo, para que las que caigan puedan volver a subirse al trapecio. Una red que sirva como amplificador de nuestras voces. Una red que nos abrace. En ese sentido, quiero destacar 2 redes que existen hace tiempo. Una es el Magdalena Project, una red internacional de mujeres de las artes escénicas que busca visibilizar y fomentar las creaciones de las mujeres. Fue creada en 1986 por la directora galesa Jill Greenhalgh y desde entonces ha hecho 110 festivales en 24 países. En España se han hecho 2 Magdalenas, uno en Barcelona dirigido por Marga Borja y otro en Madrid dirigido por mí, que se llamó A Solas y tuvo lugar en los teatros del Canal en 2013. Yo soy miembro del Magdalena desde el 2011 y puedo decir que estar en la red me ha ayudado a crecer como artista y como persona. En el Magdalena encontré referentes y apoyo. Encontré mi tribu. Y fueron ellas las que me enseñaron que juntas somos mejores y que hay otra forma de relacionarse entre mujeres, sin competir, sino ayudándose las unas a las otras, sin esperar nada a cambio, pero deseando que la mujer que has ayudado ayude a otra. Porque al final todas queremos cambiar el mundo. Y entre más espacios se vayan conquistando, será mejor. Si quieren ver más información del Magdalena, está la página web que es www.themagdalenaproject.org. Otra iniciativa que conocí hace un par de años es el WPI, Conferencia Internacional de Dramaturgas, que se creó en 1988 y que desde entonces ha organizado conferencias y eventos cada 4 años en diferentes partes del mundo. Yo fui seleccionada para participar en el WIPI de Chile, que fue dirigido por Sally Campuzano, la verán en el vídeo, y fue una bonita experiencia. El próximo festival será en 2022 en Canadá. Encuentran la información también en su página web, que es www.womenplaywrightsinternationalmontreal2021.com. Pero volvamos a la escritura. Viniendo de dónde venimos, de toda esa historia y esos siglos de opresión, es normal que a las mujeres nos cueste tanto escribir y hablar, porque al hacerlo estamos yendo en contra de lo que se supone que deberíamos ser. Virginie Despentes, en su libro King Kong Theory, dice: hay un vínculo real entre la escritura y la prostitución, independizarse, hacer lo que no se hace,
entregar su intimidad, exponerse a los peligros del juicio de todos, aceptar su exclusión del grupo, más especialmente como mujer, volverse una mujer pública, ser leída por cualquiera, hablar de lo que tiene que seguir secreto, ser exhibida en los diarios, en oposición obvia con el lugar que se nos ha designado tradicionalmente, mujer privada, propiedad, mitad, sombra de hombre. Una mujer, para ser dramaturga, tiene que saltarse todos los mandatos de ser una mujer decente. Tiene que salir de lo cómodo y arriesgarse a que sus palabras sean juzgadas y a ser acusada de demonio, bruja o feminazi, y a ser borrada de la historia. Y a esto se le suman todas las tácticas para infravalorar la escritura de las mujeres que menciona Joanna Russ en su libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que se lo recomiendo. Lola lo mencionó en su charla y yo lo he leído, es buenísimo. Entonces, léanlo. Bueno, en mi caso, puedo decir que me ha costado mucho tomar la palabra. Desde niña supe que lo que quería hacer era escribir. Mi diario era el espacio en el que me sentía libre, pero a la vez nada me daba más miedo que mostrar lo que escribía. ¿Qué pensarían de mí los otros? ¿Cómo iban a quererme al descubrir que no era tan linda como parecía? Y sin embargo, yo necesitaba y necesito escribir los personajes que no veía en escena. Yo quería que las mujeres fuesen protagonistas de las obras. Quería escribir sobre mujeres que prefieren ser plebeyas a ser princesas y que además del amor tienen otros intereses. Yo siempre escribí, pero no dejaba que nadie leyera lo que yo hacía. Recuerdo que cuando era adolescente y tuve que cambiar de país, saqué fotocopias de un montón de mis poemas y se los di a mis amigos. Esa fue la primera vez que me atreví a mostrar lo que hacía. Pero de ahí a mandar un premio pasaron 20 años. La presencia de otras mujeres ha sido fundamental para que yo sacara adelante mis proyectos. Fue con una mujer con quien escribí mi primera obra de teatro, que se llamaba Orgánica, y que estrené cuando tenía 20 años. Después de eso fui a estudiar dramaturgia en la RESA, donde tuve maestras y maestros maravillosos. Y bueno, mis tutores fueron Juan Mayorga y Itziar Pascual. Y luego fuera de la escuela, uno de mis maestros, así como referentes, es Sánchez Sinisterra, ¿no? Pero bueno, después de la escuela, después de hacer la carrera de dramaturgia, empecé a trabajar mucho como actriz, luego como gestora, y me quedaba como poco tiempo para escribir. Y eso, sumado con el miedo, hizo que dejara de escribir obras de teatro, o sea, como que solo seguía con mis diarios. Y fue entonces cuando empecé a escribir con Itziar Pascual, con la que hemos coescrito 4 obras, y fue ella quien me insistió para que enviase mis obras a concursos. Y desde entonces me han dado varios premios, ¿no? El Calderón, el Jesús Domingo, en fin, varios. También fue una mujer, Julia Barley, de Lodin Teatre, quien después de la inauguración de un festival que yo dirigía, que se llamaba El 7 Caminos Teatrales en México, fue la inauguración, vinieron los patrocinadores y yo decidí no hablar, ¿no? Ella, cuando bajé del escenario, se acercó a mí, me arrinconó y me dijo, ¿por qué no hablaste? Tú eras la única que tenías algo que decir. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo a las mujeres? Y a mí, cuando me dijo eso, entendí que nosotras tenemos que tomar la palabra, aunque nos resulte incómodo. Pero nosotros tenemos que dar nuestra versión de la historia. Y eso no es algo que tengamos que hacer solo por nosotras, sino que tenemos que hacerlo también
para las otras mujeres, en especial para las que vienen. Tenemos que dejar de callarnos a nosotras mismas. La vida es especialmente dura con nosotras porque a cada una nos ha tocado vivir en algún momento la violencia. A algunas más, a otras menos, pero yo no conozco a ninguna mujer que nunca, jamás, se haya sentido excluida, minimizada, silenciada o acosada. A ninguna. Es bastante difícil explicarle a los hombres lo que vivimos a diario las mujeres, porque ellos no lo viven y están tan culturalmente condicionados que ni siquiera pueden verlo. Pero la verdad es que yo creo que así como hay un claro privilegio blanco, también hay un privilegio masculino. Y en ese sentido, los hombres y también las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para abrir los ojos. Muchas veces cuando hablo de violencia, de la violencia hacia las mujeres, la gente minimiza todo, ¿no? Que me parece extrañísimo, pero bueno, por esa razón, por si hay alguno de ustedes que está diciendo, hay otra mujer quejándose de la violencia, yo les voy a dar algunas cifras. Según los estudios de la ONU, 35% de mujeres han sufrido violencia física o sexual, pero algunos estudios demuestran que el 70% de mujeres han sufrido violencia física y o sexual, es decir, 7 de cada 10 mujeres. En 2017, 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo. 650 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años. 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital. Si hablamos de España, en 2009, 55 mujeres fueron asesinadas. Y como han podido ver por casos como el de La Manada, se sigue castigando y poniendo en duda la voz de las mujeres. Sobre no creer la palabra de la mujer, gracias a que Pilar Izaguirre nos hizo un encargo, escribimos El Grito con Itziar Pascual, que es una obra que se estrenará en el Teatro Fernán Gómez en Madrid en el 2021. Es un tema que es súper importante, porque es increíble que a estas alturas todavía se dude de la palabra de las mujeres, cuando se sabe además que, por ejemplo, las denuncias que son falsas son el 0,01%, o sea, realmente no, pero siempre se nos pone en duda. Bueno, ante esta realidad de la violencia, de la invisibilidad, de la falta de la desigualdad, somos muchas las que estamos hartas. Muchas para las que callar ha dejado de ser una opción. Porque las palabras guardadas queman y nos enferman. En mi caso, por ejemplo, cuando escribí el solo y dije todo lo que no podía decir, me acababan de quitar un tumor de la tiroides que tenía el tamaño de una pelota de tenis. Y ahora yo creo que ese tumor estaba hecho de palabras, de todas esas palabras que me tragué. Pero bueno, hay muchas mujeres ahí. Y cuando digo muchas, me refiero a millones de activistas que están luchando para cambiar el mundo. Muestra de ello son los movimientos como el Me Too, donde tantas mujeres han denunciado a sus acosadores. El movimiento argentino Ni Una Menos, las mujeres que luchan por el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y la posibilidad de un aborto seguro. El Yo Sí Te Creo y tantos otros. Pero además de estas luchas, más de género, miles de mujeres están luchando por la paz y por una política más justa. En estos meses hay que destacar a los cientos de mujeres que estuvieron luchando para que se aprobara la nueva Constitución en Chile y que lo consiguieron. Las mujeres que están haciendo una revolución en Bielorrusia, las que están protestando en Perú, las líderes sociales colombianas que siguen luchando pese a que las están asesinando. Las mujeres que están luchando por tener derecho a la educación, como Malala, o las que como Greta Thunberg alertan sobre el cambio climático.
no se puede negar que hoy en día cientos de mujeres están dando su vida para transformar el mundo y proteger la tierra. Y es gracias a que han tomado la palabra. Y sí, tenemos rabia. Yo tengo mucha rabia. Pero, como dice Toni Morrison, la rabia es mejor. Hay una sensación de estar rabiosa, una realidad y una presencia, una conciencia del valor. Hoy, a pesar de la violencia, a pesar de la disparidad, a pesar de la pandemia, muchas mujeres resistimos. Cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, trabajamos, protestamos y hacemos lo que podemos para que el mundo sea mejor. Porque como dice un personaje de Mi niña, niña mía, obra que escribí con Itziar Pascual, porque tenemos que seguir a pesar de todo, hacer a pesar de todo, construir a pesar de todo, crear a pesar de todo, sonreír a pesar de todo, brillar, brillar, brillar. Durante siglos nos han mandado a callar, porque la palabra era para los poderosos. Demasiadas historias fueron silenciadas y multitud de mujeres importantes no aparecen en los libros de historia. Nuestro silencio nos ha hecho invisibles. Ha llegado el momento de que tomemos la palabra, de que nos atrevamos a decir y escribir lo que pensamos. Ha llegado el momento de completar la historia, de llenar el teatro con personajes de mujeres fuertes y de darle voz a las que no la tienen. Tenemos que tomar la palabra, por nosotras, pero también para las mujeres del futuro. Debemos dejarles huellas para que puedan seguirlas y lleguen más lejos. Y volviendo a los mitos del origen, si aceptamos la idea de que la palabra creó el mundo, entonces es nuestro deber como mujeres crear un nuevo mundo con nuestras palabras. Escribir para crear un nuevo mundo. Escribir tu propia historia, porque es importante. Porque aunque te hayan dicho lo contrario, tú eres importante y tienes una historia que contar. Escribir para quitarte el malestar de encima, para sacar la rabia, para sacudir la tristeza. Escribir para guardar las lágrimas en un cuaderno, para aliviar el dolor, para compartirlo. Escribir, escribir, escribir como si nadie nos fuese a leer. Sin secretos, sin tapujos, sin pensar en lo que van a decir. Escribir nuestra historia, porque es importante, porque es lo que tenemos. Escribir para recordar, para no olvidar que un día fuimos felices, que amamos tanto que estábamos dispuestos a morir. Escribir para recordar que alguien nos amó, por un instante, pero nos amó. Escribir que un día perdimos la esperanza, que nos quedamos mirando el puente o el andén del metro y nos preguntamos, ¿y si? ¿Qué pasaría si saltara? ¿Le importaría a alguien mi existencia? Escribir para no depender de que a alguien le importemos. Escribir para darnos importancia, para abrazar nuestra vida, para decirnos lo que nadie nos dirá. Lo estás haciendo bien, todo irá bien. Escribir para darnos permiso a equivocarnos, a no ser perfectas, para darnos permiso a ser las que somos, sin tener que agradar a nadie, sin tener que complacer, ni gustar, ni ser queribles. Escribir para permitirnos estar tristes, celosas, furiosas, enamoradas. Escribir para permitirnos ser humanas. Escribir para hacer una revolución, para conquistar nuestros derechos. Escribir para dejar huella,
Una pequeña, pero una huella de verdad. Escribir. No dejar de escribir. Y si lo hacemos, si en vez de poner una serie nos sentamos en una mesa o en el sofá o en el suelo, donde sea, si nos sentamos a escribir, a pintar, a cantar, a tejer, a contar nuestra historia por el medio que sea, si nos sentamos a escribir y dejamos que el corazón se nos salga del pecho, si escribimos llorando o riendo, si escribimos y decimos todo lo que nunca nos atrevimos a decir, si decimos sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a que nos juzguen, a que nos peguen, a que nos odien, si escribimos así, como somos, contando lo sencillo, lo que conocemos, nuestra historia. Si escribimos nuestra historia con honestidad, si alguien la lee, si dejamos que alguien la lea, entonces habremos honrado a nuestras ancestras y nos habremos dado la importancia, una importancia muy merecida. Y si contamos nuestra historia y si nos escuchan, veremos que nuestras lágrimas se parecen a las de las otras, que otras, como nosotras, también pensaron en saltar desde un puente, también perdieron a alguien que querían, también fueron abandonadas, violadas, traicionadas. A otras también les mintieron, las lastimaron, les hicieron creer que no valían nada. Otras también perdieron la esperanza, estuvieron enfermas, tuvieron miedo, sufrieron, se sintieron impotentes ante este mundo violento. Si escribimos nuestra historia, le daremos a las otras la oportunidad de reconocerse, de decir, no soy la única. A mí también me pasó. Ya no estoy sola. Si escribimos nuestra historia, si lo hacemos con honestidad, habrá valido la pena vivir. Sencillamente escribir, sin grandilocuencias, escribir para nosotras, sin pensar si eso se va a publicar o no, si tendrá éxito o no, sin pensar si es bueno o no. Todo eso no depende de nosotras. Lo único que depende de nosotras es este momento, cómo lo vivimos. Y si este momento es nuestra responsabilidad, entonces, ¿por qué no escribir? Escribir tiene sus consecuencias, pero ha llegado la hora de romper el silencio y de decirle al mundo que estamos aquí. Ha llegado el momento de crear un nuevo mundo con nuestras palabras. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes consejos de autoras y de creadoras que yo admiro mucho, que se han vuelto referentes, que me encanta cómo escriben y que han sido muy generosas y me han dado un consejo. Así que quiero compartir con ustedes este consejo para las autoras. Los dejo con mujeres que alumbran ficciones. Hola, soy Sally Campuzano y solo quisiera compartir dos palabras que me han acompañado desde hace mucho tiempo en mi trabajo como dramaturga. Estas palabras son paciencia y coraje. Creo que son la base para poder mantenernos en la lucha que significa ser dramaturgas en el mundo actual. Soy Estela Leñero, dramaturga mexicana, y mi consejo para las dramaturgas es escribir desde el subtexto, desde lo que no se ve, para que desde ahí mostrar y expresar la esencia de los personajes, su espíritu. Hola, pues yo creo que lo único que saca adelante la obra propia, de verdad, es pedir ayuda a profesionales o amigos o colaboradoras o colaboradores que puedan ayudarte a
En caso de dudas o bloqueo, quedar, pedir que lean la obra en voz alta, amigas actrices, amigos actores, pedir que una mirada crítica de la que te fíes lea el texto aunque te mueras de vergüenza y de pereza, conversar sobre la obra, pedir apoyo cercano sobre la propia obra, explícitamente pedir esa ayuda explícitamente. Y esa es la única manera que creo que funciona para completar la escritura, porque si no es muy difícil. El mundo lucha contra la ficción, contra la creación de la imaginación, de la voz propia. Entonces hay que pedir ayuda para empujar con esa voz propia. Un beso muy grande. Hello everyone, my name is Janaína Mater. I'm from Brazil and I'm an actress, director, writer. I also run a cultural space here in Curitiba, which is in the south of Brazil. Aurela has asked me to share a bit of advice for the writers. I'm not sure if I have advices, but I can speak from my own experience and things that help me. One of the things that I find the most difficult part in the process is the beginning. Where do we begin? How do we begin? And because I think that as most of the authors and writers, we have this idea that we want to be universal, that we want our voices to resonate with other people, and people can relate to whatever we are writing about. And this can be very tricky, because the more I try to be universal in the writing, the weaker my writing is, because then it has no personality attached to it. So I think the best thing we can do is to start from inside, or from our own context, the political view of your country and your political view, and the behavior of the people around you. These are the real people who inspire us to write, not very far away from us. That's in my experience, and I think because in order to be universal, I think we have to have a point of view. So if you have something to say about yourself, about your place, about
whatever, then your voice will resonate. Then the subject of your writing will embrace more fields. And I think in my experience, that's something that I have learned that is really useful for me. Of course, we can the writing. We don't have to say it's ours. We don't have to say that's our point of view. We can, manipulate this in many ways, and also work on the opposite of what we think or whatever. So we have a lot of material that is already here, and I think that's the best way to start, from what you have already, and don't try to be a genius, because that's a real something that can get in the way very, very easily, and then we can get lost. So I hope you all enjoy. Thanks for listening. Buenos días, soy Carolina Vivas, dramaturga y directora de teatro colombiana. Trabajo desde hace 30 años con la compañía Al Teatro en la ciudad de Bogotá. Me ha pedido Marta que dé un consejo a las jóvenes dramaturgas, y bueno, más que un consejo, yo quisiera compartirles una afirmación que hoy como apertura a uno de sus talleres de dramaturgia que tuve el privilegio de asistir hace muchos años. Él inicia diciendo: todo el mundo escribe bien. Me ha parecido una afirmación maravillosa, siempre la traigo a colación porque detrás de ella hay algo muy, muy importante que tiene que ver con la confianza. Desde luego que este trabajo requiere técnica, experiencia, lo que sea, pero en primer lugar requiere de confianza en que mi voz, mi visión de mundo, aquello que tengo por decir y que está buscando, las formas de ser, de revelarse, es pertinente y debe decirse. Entonces, pues es eso. Un abrazo, gracias. Hi, I'm Lene Therese Teigen, playwright from Norway, with productions in all parts of the world throughout the last 20 years, among them Time Without Books, a play which lately has been and will shown in Uruguay, Chile, Norway and Indonesia. For me, the most important part of writing is finding something which forces me to understand more about life and society. I'm curious and learn new parts of life. I think that my writing and my theatre practice has made me a better person, being more aware of social differences, world conflicts and injustice everywhere. I started out being very interested in form, how my work could be structured, and through my research and studies realized that there is no right way, and that my idea of rhythm, repetition, multi-stories and visuality is the right way for me to write my stories. So, my advice would be not to listen to rules about how to write the best way, to of course look for ideas of how to try out different strategies for making your play in your way. Through my many years as a theatre practitioner, I have become more and more political and use much time doing profound research. I interview people and read academic works and so on, always with the aim language, my poetry, my musicality. I search for diversity, not only in stories, characters, backgrounds and experience, but also in how language is treated, how musicality is at work. To give advice to others, this would be the main focus for me. Search for the place in your body where the political engagement, social ideas and family background facts, real stories and so on meet with your inner world, beauty, anger, visuality, to make possible the artistic transcendence in your work. The magical point where you suddenly have a play which feels ready to meet the world. Donc, un conseil ou un petit mot, eh bien, je crois que tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque récit trouve
sa façon de se raconter et son évolution avec le temps. Si ça peut aider, mais en fait, je me suis rendu compte, moi, personnellement, que je passe par des milliers de formes d'écriture avant d'arriver à ce qui permet de raconter l'histoire que j'ai réellement envie de raconter. Et que c'est ces différents récits qui m'amènent ensuite à trouver la façon, le ton et aussi le médium que je veux utiliser pour raconter une histoire. Voilà, donc ça passe ensuite autant par l'écriture scénaristique que l'écriture de dialogue, que l'écriture sous forme de récits autobiographiques ou de nouvelles ou même par la vidéo. Et puis ensuite tout ça au fur et à mesure crée la dramaturgie de la pièce. Voilà. Et ben à bientôt peut-être. Hola, soy Sally Campuzano. Me Tengo han audio. acompañado desde hace mucho tiempo en mi trabajo como Hola. dramaturga. Sí, que no. Hola, sí, me parece que se ha metido un poquito al principio. Nada, esto es una cosa. Ahora sí. ¡Ay, que se nos va! Ya estoy, ahora escucho. Ah, bueno, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Por todo lo que nos has traído hoy aquí, ¿no? Y también muchísimas gracias a todas las autoras que has compartido con nosotras, que lo han querido compartir. Ha sido muy, muy emocionante, no sé, yo creo que yo todavía estoy un poco conmocionada contigo, porque me parece que desde luego has compartido cosas muy bonitas, pero también muy profundas y que nos puede ayudar en el camino a la gente que tanto que quiera escribir como que quiera atreverse a romper el silencio. Amaranta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo que es el momento de compartir con la gente, también creo que a través del chat también podemos, creo que hay alguna palabra ya por ahí o comentarios, preguntas, y creo que es el momento de que podáis decir lo que queráis. Ella nos va a traer, la compañera nos va a llevar el micro. Si queréis hablar, no lo toquéis por esto de la pandemia. Y sin más, mira, tenemos aquí una palabra ya, ¿no? Ah, vale. Pues, o si hay algún comentario del chat también lo podemos trasladar. No sé, nos has dejado un poco así como tocadas, ¿eh? Porque la verdad que es muy emotivo. Mira, tenemos ahí a alguien que quiere hablar. No lo toques, por favor. Gracias. Fantástica charla que sin duda es muy estimulante y que nos va a impulsar a seguir escribiendo. Quería comentarle o decirle, según su opinión, qué formato es más interesante a la hora de la creación de un monólogo teatral. Un monólogo biográfico, cómo se puede estructurar de una forma original, que no sea propiamente la cronológica. Según su opinión, ¿cuál es el orden más interesante o depende de cada persona? Muchas gracias, Tere Castro. Gracias, Tere. Yo creo que las formas es algo que tienes que sentir, que es la forma que a ti te funciona mejor. Yo pienso en esta idea, a mí me gusta la idea de los genios, ¿no? Lola hablaba de lo malo que eran los genios y a mí me parece lo que es malo es que a las personas se nos diga que tenemos que ser genios. Pero en la antigüedad, los griegos y tal consideraban que los genios estaban fuera. Entonces yo creo que los genios están fuera y que si uno se mete a trabajar, a veces te ayudan y te dictan historias. Entonces creo que eso
quizá te puede ayudar. Y en cuanto a la forma de los monólogos, a mí Sánchez Sinisterra tiene una clasificación de diversos monólogos con diversas modalidades que te pueden ayudar mucho, porque ahí hay como diferentes tipos y si haces alguna de sus estructuras te puede ayudar. Pero creo que lo más importante es dejar que el monólogo venga y tú lo vas probando y hasta que encuentre su forma. Sí, creo que era Esther, ¿no? Tu nombre. Esther. Sí. ¿Alguna persona más quiere decir algo? ¿Queremos comentar alguna cosa así por aquí? Ideales, y a mí me ha parecido muy importante el llenar de redes el mundo, sobre todo redes que nos sostengan a la hora de que nos caemos cuando intentamos hacer cosas, porque a las mujeres nos han educado en el éxito, todo tiene que ser la cultura del éxito. Si no tienes éxito en algo y te caes, no tienes derecho a levantarte. Ya vendrá otra que te pisará la cabeza y subirá para arriba. Entonces, el que nos compartas que hay redes tanto en dramaturgia como si buscamos ahora en otras cosas, es muy importante para el que empiece, sepa que se va a poder caer 300 veces y se va a poder levantar 301. Gracias. Sí, gracias. Miren, yo crecí desde pequeña y con esta idea como de competir con las otras mujeres. Entonces yo siempre tenía que ser la primera y tal. Y digamos que eso cambió cuando yo encontré a las mujeres del Magdalena Project. Y cuando me di cuenta que si en vez de competir y pisarnos, nos ayudábamos, era mejor para todas. Y eso fueron ellas quienes me ayudaron a eso. Y sí, y creo que también el fracaso está muy mal visto porque está demasiado sobrevalorado el éxito. Pero si uno se pone a pensar, todas las grandes cosas han tenido muchas caídas. Por ejemplo, para una bombilla de luz, ¿cuántos fracasos tuvo que tener para conseguir esa bombilla de luz? ¿Cuántos fracasos tuvo quien inventó un avión? Y creo que nosotras tenemos que darnos permiso a fracasar todo lo que podamos y fracasar y fracasar y fracasar hasta que lleguemos a eso que queremos. Y creo que más bien el fracaso tiene que ser como un aliado. Y no siempre podemos hacer las cosas bien. Ya nos gustaría a todos, creo, hacer las cosas súper bien todo el tiempo, pero no es verdad, no es humano. Lo humano es equivocarse, es fracasar. Y lo bonito es poder ser resiliente y levantarse y decir, ok, de esto que aprendí y vamos a intentarlo otra vez. Voy a decir, tenemos a Itziar, un segundico que no lo veo bien. Itziar Ancín, ay, se me ha ido el texto. Me vienen en ayuda, compañero. A ver si las podemos ver. Y Itziar Ancín te quiere preguntar, quiero hacer una pregunta a Amaranta. Dice, ¿crees que el teatro es un género más arriesgado para una mujer, el que se expone más por alguna razón frente a la poesía o la novela? No, yo creo que todos los géneros son igual de arriesgados. Creo que en el momento en que tú te pones a escribir y te atreves, tienes como mucho en contra. Justo estaba leyendo este libro que nos recomendó Lola y entonces venían como varias cosas. Por ejemplo, siempre el mundo va a atacar lo que una mujer escribe. Entonces, por ejemplo, está la negación de la autoría, la contaminación de la autoría, o sea, no debería haberlo escrito. El doble rasero del contenido. Sí, pero fíjate qué cosas escribió. La falsa categorización. Ella no es realmente ella, o sea, un artista. Y esto no es realmente esto, como un género literario. O está la exclusión directamente. O ya si por fin las mujeres logran publicar, estar en el canon y tal, se habla de su vida privada, no se habla de cómo ellas como artistas, se les meten volúmenes de mujeres, o sea, quiere decir que hay un montón de cosas que atentan contra la escritura femenina y yo creo que cualquiera de los géneros es peligroso, pero también vale la pena. También creo que los géneros no es algo como que uno escoja, o yo por lo menos no los escojo, es que vienen, es como lo que te sale.
lo que va saliendo, y a veces, lo que decía Julie, a veces puede ser más una performance, a veces más una obra de teatro, y creo que hay historias que necesitan un ritmo y un espacio diferente, ¿no? Y creo que cada historia tiene como una forma de contarse especial. Pero sí, creo que todas son igualmente de peligrosas y que es muy necesario que las mujeres nos pongamos a escribir en todos los géneros. Desde luego. Sí, yo también me parece interesante, por ejemplo, cuando me empecé a crear este ciclo y a pensarlo y a ver, encontré muchísimas cosas sobre el cine, muchísimas cosas académicas, ¿no? Sobre la literatura, sobre el cine, pero realmente del teatro se habla un poco menos. Creo que es un fenómeno sí que es distinto y sobre todo exige un grupo, exige, igual la escritura la puedes hacer más en solitario, pero luego necesitas a espectadores para poner en marcha. Entonces esto sí que yo creo que sí que lo hace diferente, ¿no? Y que necesitamos un colectivo para poder representar, ¿no? Y siempre tengo la sensación de que las representaciones femeninas hace mucho tiempo que en la ficción en general, cines, series, videojuegos, o sea, no consigo verme reflejada. O sea, tengo tantísimas mujeres alrededor que luchan por mantener, que están no sé, en un trabajo como que están muy fuertes, y luego vas al cine o a la serie y no hay manera de verlas. ¿Esto crees tú, Amaranta, que de verdad nos están escribiendo? Bueno, claro que vosotras, las que estáis ahí digamos, en la lucha esta directa, empezáis a crear y a representarnos, ¿no? De otra manera. Pero es urgente también, porque efectivamente nos cuesta, estamos muy silenciadas, pero ¿crees que sí, que se empieza a representar un poco más directamente nuestra... Pues yo creo que es lo que yo por lo menos es lo que estoy intentando, sí. Mostrar a mujeres fuertes y increíbles. Y que tengan que ver con nuestra realidad, porque nos presentan siempre unas víctimas, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí. Por aquí tenemos otra palabra, Amaranta. Noche Torena. Bueno, te quería hacer una pregunta. Tú que has escrito y has publicado y has representado tus obras en diferentes países, ¿hay algún país en el que te hayas sentido especialmente juzgada, cuestionada, analizada o juzgada? ¿Has notado diferencia en unos países y en otros? No sé si la tenemos. Sí, me tienen, estaba pensando. Estabas pensando la respuesta. Sí, no lo sé, creo que cada público es distinto y recibe las obras de diferente manera. En el solo con el que empecé a hablar, por ejemplo, es un solo que yo pido que alcen la mano, ¿no? Y es fuerte porque voy pidiendo como que se unan a mi biografía y que vayan diciendo, oye, a ti te pasó esto, y la gente va levantando la mano. Entonces hay países en los que levantan más las manos, y en India, por ejemplo, de pronto la gente no levantaba tanto la mano, pero luego los comentarios al final, las mujeres venían a abrazarme y era como muy impresionante. Entonces no es tanto como que me juzgaran a mí, sino que ellas no se permitían. O no podían hacer público esas cosas, ¿no? No sentían que pudieran. Sí, pero no sé qué responderte, perdón. No es fácil, ¿no? Hacer una comparativa ahora. Pero sí que en común has encontrado lo que hablabas, que este silencio se repite y que no nos sentimos importantes, que estamos trabadas con ¿no? En el gustar, en el complacer, esto que decía al principio, me parece que es uno de nuestros corsés más potentes, ¿no? Y tiene mucho que ver con los cuerpos. Por eso estamos todo el día con nuestras depilaciones, por favor, que me elijan ahí, ¿no? Yo ahora que ya soy más mayor y estoy fuera del mercado, no, me refiero al cuerpo también, es verdad, ¿no? Sí, es terrible. Hombres... Yo ahora justo en México estrenaron una obra mía que se llama Rotunda, la Compañía Nacional de Teatro de México, y que justo habla de eso.
Y es una obra que habla de la bulimia y de esa como tendencia, es como que nos enseñaron a mirarnos a través de ojos de otros. Y nosotras mismas hemos olvidado nuestra propia mirada con respecto a nuestro cuerpo porque estamos llenas de prejuicios. Pero si lográsemos, ¿no?, poder volver a vernos, poder sentir cómo se siente el cuerpo, nuestra visión de nuestro cuerpo sería completamente distinta. Pero estamos súper condicionadas y es súper difícil esta cosa de ser hermosas y divinas, ¿no? Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Yo creo avanzando en ese sentido. Yo también aquí sí que con una compañera estuvimos creando sobre la belleza y la violencia porque es un tema muy potente y se está vinculado con la bulimia, está vinculado con mucho malestar, ¿no? Y sobre todo con este malestar en tu propio, ¿no? Siempre, o sea, hicimos muchísimas preguntas a mujeres de alrededor y todas coincidían, por ejemplo, que cambiarían y siempre hablaban del peso. Era curioso. Todas querían pesar algo menos. La mayoría, o sea, yo creo que un 95%, ¿no? Es una cosa... Sí, es... Bueno, pues, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? ¿Tenemos algo por ahí por la red? ¿Nadie dice nada? Pues hemos roto el silencio. Queda tus palabras emocionantes y no sé, volver a agradecer tanto a la gente que está aquí y nos está escuchando. Y quiero recordar también, bueno, voy a aprovechar antes de despedirme del todo, que nos queda un día más, que nos queda el día 23, que es el próximo lunes. Os animo a las que estáis aquí y también a las que estáis por allá. Y os recuerdo que vienen Silvia Pereira y Rosa Meirás con claves prácticas sobre la igualdad de género en las artes dramáticas, en las artes escénicas, perdón. Son de Territorio Violeta. Yo creo que harán una clase un poco más práctica y os invito a todas a venir. Y Amaranta, no te decimos adiós, te decimos hasta luego. Ojalá que alguna de tus obras, sobre todo esta última, la podamos ver, la podemos ver en Madrid y a lo mejor la podemos ver aquí, no lo sé. Yo tengo muchas ganas de ir ahí, a ese teatro maravilloso. Bueno, y de estar... Ahora lo volvemos aquí a decir cuando estemos fuera de micro. Que te vaya de verdad muy bonito y adelante. A ti también. Muchas emocionante. gracias y a romper el silencio. Rompámoslo. Gracias a todas por venir. Gracias. Bueno.